sobre las divisiones en la Iglesia. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contienda. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Palabra del Señor. Amén. Esta semana pensaba en lo fácil que es acomodarse y tener una proyección agradable como iglesia. Ser iglesia, o sea, el hecho de que nosotros seamos iglesia solo para, como dice esa expresión, para gente de bien. O sea, básicamente la gente correcta que sabe aparentar normalidad con formalismos. La gente que sabe, que esconde, la gente que esconde su fragilidad para que se les vea medianamente fuertes. Y en algunos casos, como suele pasar en muchas iglesias, gente que finge, y finge muy bien, ser santa por sí misma, lo que luego indirectamente les hace creer que tiene el derecho para juzgar a los demás. No estoy reprochando aquí nada a nadie, pero es que el ambiente eclesial mal entendido favorece que eso ocurra. Es veneno y pasa en muchos sitios. Y qué cómodo sería también para mí, en mi función, digamos, pastoral, qué cómodo sería acompañar una iglesia donde todo el mundo simula estar muy bien, donde todo el mundo es perfecto y las imperfecciones se esconden, y muy bien escondidas. Toda la gente guarda las apariencias. Lo que pasa es que yo no estoy llamado por Dios para acompañar pastoralmente a gente perfecta y santísima por sí misma. Yo, piensa en ti, pero yo estoy llamado a servir entre personas con problemas reales, personas muy pecadoras, personas imperfectas o personas afectadas o dolidas por lo que sea. Y si nuestro objetivo es también que seamos nosotros una comunidad pastoral de personas que se acompañan mutuamente en el seguimiento a Cristo, pues tú, igual que yo antes estaba pensando en mí mismo, pero tú también, ahora tú, pues verás que estás llamada o llamado a servir, a acompañar y a fraternizar con personas que no son perfectas. Tampoco tú lo eres. O personas que no están en su mejor momento. O hablamos de acompañar
a personas que no todo en su vida está en orden, o tienen problemas y desbarajustes. También tú los tienes o los has tenido, o puede que los tengas más adelante. Pero si en tu camino de fe prefieres estar o prefieres pertenecer a una iglesia de gente guapa, como yo la suelo llamar, aunque aquí todos somos muy guapos también, guapas y guapos, pero es decir, la idea es, si prefieres pertenecer a una iglesia de gente perfecta, gente infalible y gente santísima, yo te puedo facilitar unos cuantos teléfonos o unas cuantas direcciones y no pasa nada. Luego nos damos la mano, nos damos dos besos y ya nos encontraremos en algún evento que se haga entre iglesias y nos seguimos llevando bien. Pero aquí, y en alguna ocasión lo he dicho, quiero que esas puertas de ahí estén abiertas de par en par para gente rota. Para gente que según incluso nuestros planteamientos de pureza, entre comillas, ¿no?, que como los judíos tenemos también los nuestros, algunas veces acarreamos algunos, que según, digamos, nuestros parámetros mentales, podríamos considerarla gente sucia. Y me da vergüenza decirlo así, porque ahí se notan los prejuicios que tenemos. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para hablar de suciedad ajena? Estas puertas tienen que estar abiertas para todo el mundo. Digo esas puertas, pero también esos brazos tuyos. Esos brazos tuyos tienen que estar dispuestos a acoger. No pueden hacer acepción de persona. Leíamos antes, el primer texto que leíamos era de Deuteronomio, esta mañana, donde veíamos ahí a Dios muy severo, ¿no? Muy severo con el tema de la infidelidad a sus estatutos y sus mandamientos. Pero una cosa es esa advertencia firme o severa, y luego otra es el corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios? Una cosa es ser firme con tus hijos diciéndole qué está bien y qué está mal, o no hagas esto, o no hagas lo otro. Y otra cosa es ayudar a tus hijos cuando se han metido en el camino incorrecto y han hecho lo que no debía, y recibirlos con los brazos abiertos como el padre de la parábola del hijo pródigo. Y cuando digo esto, porque nos ayuda a pensarlo, no lo digo para que tú te pienses en el lugar del padre, porque aquí es al revés. Acuérdate que en este caso tú eres hija e hijo. Somos nosotros los que no vamos siempre acordes a la voluntad de Dios. Somos tú y yo. Y no te olvides de una cosa. A pesar de todas esas advertencias duras de Dios para el pueblo, para no apartarse, el pueblo se apartaba. El pueblo se apartaba. Se apartaba una, y se apartaba otra, y otra, y otra, y otra, y otra. El pueblo se apartaba. Eso está en tu Biblia. A lo largo de los siglos, el pueblo se apartaba. Siempre era infiel cada 2 por 3. Pero Dios siempre es fiel. Dios sí, Dios siempre es fiel. Y es compasivo, y es grande en misericordia. Y me ha dicho un pajarito que tú también te apartas o caes en lo que no está bien, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra, y otra, y otra. Pero Dios es fiel y te sostiene. No olvidemos que el centro de la ley, como decíamos al principio del culto, el centro es amar a Dios y amar al prójimo. Sobre esto gira todo. Y la severidad de Dios tiene una preocupación especial con la injusticia.
Cuando las relaciones humanas están mal. Porque mira, si no amas a la gente que es imagen de Dios, tampoco amas a Dios. Por eso también nosotros tenemos que tener una voz firme también, severa también, contra lo que es injusto hacia el prójimo, lo que es dañino, lo que es discriminante, perjudicial, todo lo que afecta a las personas de forma dañina o negativa, ¿no? Pero luego, como Dios mismo, ser también compasivos. Estar ahí para quien tropieza, estar ahí para quien se desorienta, estar ahí para quien perdió el norte, incluso para corregir a la persona que está en el lugar que es la que hace daño, para edificarle e incorporarle a la familia de fe me refiero. Si no, no podemos ser iglesia sanadora, lo seríamos con unas personas pero con otras no. Yo sé que hay casos complicados, ¿no? Y que habría que estudiarlos bien, cómo se gestiona ciertas cosas. Hombre, por supuesto, estaría... Cuando leíamos eso en Mateo, leía Raquel, de que no nos toca llamar necio o fatuo, o el insulto que se te ocurra a tu hermana o a tu hermano, aunque te caiga mal o aunque haya hecho mal o lo que sea, no se trata superficialmente del simple insulto, que le has dicho tal cosa, sino de la deshumanización que lleva el insulto dentro, en sí mismo, ¿no? Deshumanizar al prójimo, rebajarlo a basura, te da derecho a ponerte por encima y pisotearlo. Le arrancas el derecho a ser tu prójimo. Tu enojo puede dar pie a derribar por completo a una persona que lo que necesita es edificarse en otros fundamentos. Por otro lado, según los contextos, porque hay realidades muy diversas, y es verdad que a lo mejor puede ser que hoy esté generalizando un poco, ¿no? Pero hay gente que recoge el fruto de su propia maldad. ¿O no conoces tú casos? Personas que cosechan el dolor de haber tomado malas decisiones, de haber hecho cosas que no estaban bien, y lo están pagando durísimamente con las consecuencias de sus actos. No vayas tú a darle con la vara y ponerle más castigo del que ya tienen, del que ya están viviendo. Tú eres agente de Cristo. Tienes otra cosa que hacer, si estás fuerte, porque si tú a lo mejor estás ahora mismo en un proceso de sanación y estás, pues, oye, a lo mejor tu tiempo ahora mismo puede ser otro. Aunque también desde las heridas se acompaña y se ayuda, y un montón. Pero bueno, ¿es esto así? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera se enojó Dios con el mundo, que mandó a su unigénito, pues, para que el mundo sea insultado por él. No dice eso el texto, ¿no? Es más, lo que sí dice ese texto del Evangelio de Juan es que no vino ni a condenar, sino que a lo que vino fue a salvar. Tenemos que revisar una vez tras otra, tenemos que revisar nuestro cristianismo. De vez en cuando tenemos que hacer esto, porque se nos va, ¿eh? A pesar de toda la injusticia humana que existía en la antigüedad y existe ahora, toda la injusticia, toda la desigualdad, toda una vida de espaldas a Dios, Dios nos siguió amando tanto que vino en Cristo para dar su vida entera para que tú tuvieses vida. Y ese es nuestro ejemplo como hijas e hijos de Dios, ser misericordiosos y dadivosos para que la gente transforme su rumbo. Darte para que otros tengan vida también. Dios en Jesús
le ha ganado la partida a este mundo, a la inercia de este mundo, al mal de este mundo. Deberíamos de vivir como los que saben que esa partida está ganada. Esa partida está ganada. Y por eso hacemos el bien, por eso amamos, por eso nos damos por otros, para que otros vivan. Porque la partida está ganada y tenemos esa alegría y... Luego hemos visto también otra cuestión relacionada con el texto de Mateo, tenía que ver con el adulterio, según hemos leído, ¿no? Cuando el hombre, según especialmente en aquella época, ¿no?, codiciaba a mujer ajena y lo hacía además como pertenencia propia. Por desgracia, era cosa de la época, en aquel tiempo las mujeres se consideraban posesión, era como una pertenencia más del hombre. Primero era del padre, después era del marido. Y un problema que está detrás de todo esto es cosificar a la mujer como un objeto de deseo, que es otra forma de deshumanizarla, de hacerla útil para que te sirva a ti a tu satisfacción. Ya no te basta con la tuya, ahora deseas otra, todo eso. La cosificas para tu satisfacción. Usas a las personas. Por supuesto, la exégesis del pasaje es más honda que lo que yo estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que el sermón de hoy tiene otra hoja de ruta a vista de pájaro. Pero esto que estoy diciendo está ahí, reluciente, vamos, que no me lo invento. No podemos deshumanizar a las personas. Cosificarlas, como en este caso, ni quitarles la proximidad como prójimos, ni tenerlos en menos que nosotros. Al revés, fijaos en ese texto de Filipenses 2:3 que dice: cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. A ver quién hace esto. Considerar al otro como más que tú. El mundo iría mejor si te paras a pensar si esto se aplica. Todo el mundo, tú, tu vecino, Pepito, todo el mundo sacralizaría la imagen de Dios que está en cada persona y habría un respeto profundísimo. Pero hasta yo mismo, que soy el pastor de la comunidad, ¿cuántas veces no hago esto? De estimar al otro, de considerar al otro como alguien superior a mí mismo. La comunidad del reino que se vive en la Iglesia no es lugar para lo que dice Pablo en el pasaje que hemos leído después, que se ha leído aquí arriba por parte de Miguel, que no me sale tu nombre. No que son también otras acciones deshumanizantes. No es sitio para celos, para contiendas y disensiones, que por cierto forman parte de las obras de la carne que luego se dicen en Gálatas. Aquí también se dicen. Porque hacer eso es seguir la corriente de lo que ya hace el mundo. En realidad, la novedad que vive la Iglesia es la de practicar el amor, la unidad, el acompañamiento, el poder sanarnos. Porque muchos venimos rotos. Importante es sanarnos, arroparnos, edificarnos, aceptarnos, restaurarnos, ¿no? Todo eso con el impulso del Espíritu de Dios que está entre nosotros, ¿no? Como también hemos visto el ejemplo en los evangelios de Cristo, ¿no? Aquella gente de Corinto era, como dice Pablo, carnal en su discipulado. Todavía estaba en pañales en su vida de fe y en lo que significan las nuevas relaciones fraternales de los que están en Cristo. Estaban en pañales. Y Pablo dice que son precisamente como bebés, que hay que darles todavía leche porque no han pasado por el A, I, O, U de lo que implica el Evangelio. No se les puede dar ni siquiera papilla,
Jesús. Luego hablamos en el patio. Hay personas que se han empachado de doctrinas complejas. Y hay cosas, pues eso, interesantes e importantes, pero no han aprendido lo primero. Y eso es peligroso. De esa gente está llena las iglesias. Y terminan siendo rápidos para la ira y pequeñitos en misericordia. Al revés de Dios, que es, como sabéis, ¿verdad? ¿Cómo es? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo van a pasar estas personas de Corinto a aprender cosas más profundas si en lo cotidiano, si en lo que es palpable, todavía están peleándose e incluso discutiendo a qué escuela pertenecen o a qué denominación, a si son de Pablo, que si son de Apolo? Lo básico, señores, ¿no? Y luego ya sabéis, para encima, más adelante aquí en esta misma epístola, en la Cena del Señor, capítulo 11, Pablo les tiene que decir a los que eran los ricos de la comunidad, ¿no?, que no se pongan a darse un atracón de comida y bebida delante de los hermanos pobres, que eso es perder el norte de lo que es ser comunidad, lo que es ser cuerpo, fomentando la desigualdad, ¿no?, donde no debería de haberla. ¿Cómo vas a participar de lo que significa el pan y el vino? ¿Cómo vas a participar del cuerpo y la sangre y la vida de Cristo? ¿Cómo? Si eres incapaz de reconocer que tu otro hermano o tu otra hermana forma parte del mismo cuerpo del Señor. ¿A qué estás jugando con la cena del Señor? La comunidad de Corinto era una comunidad dividida en guetos, en grupitos. Pablo tiene que enseñarles que él y que Apolo pues son colaboradores de la misma obra, que no existe o no debe de existir el grupo de uno y de otro, que todos son hermanas y hermanos, parte del mismo proyecto de Dios, que estamos en Cristo y nada más. Hacer grupos exclusivos en la iglesia donde se aceptan unos y se rechazan otros, o donde uno cree en tener el pedigrí verdadero y otros no, eso deteriora la unidad de un solo cuerpo, deteriora la fraternidad. Y yo lo veo siempre como una cosa buenísima, que aquí estamos personas de diferentes trasfondos denominacionales, ¿no? Somos una comunidad muy diversa en ese sentido. Y lo llevamos bien, gloria a Dios. Pero cuidado, porque como eso se gestione mal, pues unos podrán decir de tal una cosa, otros podrán decir otra, y venimos a esta situación. Yo creo, me da la impresión, que somos un poquito más maduros que esta comunidad de Corinto. Que siga siendo así. Los corintios tienen que dejar de fascinarse por sus líderes cristianos favoritos, que es otro tipo de idolatría que también se da mucho hoy en día, y sentirse como una sola familia donde nadie es más que nadie. Ni los del grupo de Apolo son más que los del grupo de Pablo, ni al revés. Porque para empezar no deben de existir grupos exclusivos. De hecho, yo soy partidario de que en la iglesia pues solamente exista pues el grupo de adolescentes y de jóvenes, realmente, ¿no? Y ya para otras cosas no. A lo mejor para casos muy puntuales, pues por una situación especial, porque se necesite, pues a lo mejor hace un grupo de lo que sea, pero no debería haber, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Qué es Pablo y qué es Apolo?, pregunta Pablo en el versículo 5. Y responde, pues son simplemente servidores por medio de los cuales habéis conocido el Evangelio, pero nada más. Lo mismo podríamos decir de
echando la vista atrás pues, de nuestra propia denominación cristiana o de la persona que nos habló de Cristo en algún momento de nuestra vida. Dice el versículo 9, porque nosotros, y aquí nos podemos incluir también todos, porque quiero que tengamos esa visión de ser una iglesia con este énfasis misionero, dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y confiad, y descansad, y tened muy claro en vuestra mente que el crecimiento, como dice el versículo 6, lo da Dios, no lo damos nosotros, lo da Dios. Solo Dios es merecedor de gloria por dar ese crecimiento. En fin, no sé. Vamos a meditar un poco en silencio y a prepararnos para la acción, porque somos colaboradores de Dios. Soli Deo Gloria.